Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michelle Salguero. Hoy voy a entrevistar al señor. Por favor, identifíquese y díganos sus años. Eh, Soy Esteban Montalvo y tengo 19 años. Bueno, le voy a realizar una entrevista donde va a constar esta de 4 preguntas. Estas preguntas le voy a introducir. Bueno, la primera es que usted sabe que principalmente los derechos humanos que nosotros ahora tenemos son las luchas constantes, las manifestaciones de incluso que se dieron y que se dan actualmente en la historia de la humanidad. Además, también una de las que realmente me encanta y me identifica a mí es sobre el derecho a la votación de parte de las mujeres realmente, porque Matilde Hidalgo era una persona que luchó, es una persona y una pionera que es recordada actualmente. Y incluso este derecho a la votación es lo que ayuda a que haya o exista democracia en Ecuador. Y es un derecho de participación que está estipulado en el artículo 62 de la Constitución, donde establece que es obligatorio tener este derecho y pueden votar y pueden realizarlo las personas de 18 años para adelante, que es obligatorio, y facultativo de las personas de 16 a 18 años. 18 años. Y es decir, que a través de los derechos humanos, principalmente, nos ayuda a asegurar y a garantizar nuestra dignidad humana. Pero el Estado, al momento de que una persona incumpla o infrinja o mismo ponga en peligro el derecho humano, el Estado tiene la potestad o la facultad del jus puniendi, es decir, que el Estado puede coaccionar a las personas siempre y cuando que esté esa norma estipulada en la Constitución o en la Constitución o en tratado o en una norma jurídica. Además, quiero hacerle un hincapié que ningún derecho es superior al otro, debido a que todos tienen la misma jerarquía, es decir, todos son iguales. Ante esta introducción, ¿qué entendió usted por los derechos humanos o qué es para usted los derechos humanos? Bueno, para mí los derechos humanos son las libertades y potestades que tenemos los ciudadanos eh, para evitar que existan vulneraciones y que el Estado no o las autoridades no vayan en contra de nuestra integridad. Bueno, exactamente, está en lo correcto. Bueno, mi segunda pregunta, por ende voy a hacer la otra introducción. Ya, es importante que los derechos humanos, como usted establece que son normas, estén positivizados o en la Constitución o en los tratados internacionales. Y, y por ende, el Estado ecuatoriano tiene varios convenios o tratados internacionales ratificados. Uno de ellos es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que este fue ratificado en 1966. Otro que incluso para mí me encanta es el convenio de Belém do Pará. Este principalmente se enfocan en la erradicación o en la eliminación del maltrato hacia la mujer. Este fue ratificado en 1994. ¿Usted conoce sobre normativas o sobre estos convenios referentes a los derechos humanos? Sí, sí conozco un poco de ellos. La Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, esos conozco. Claro, verán. Y como la tercera pregunta le voy a hacer, ¿considera que los derechos humanos se aplican o no en Ecuador y por qué? Pero para esto le voy a enfatizar 2 casos. Bueno, 2 casos y el artículo 3 de la Constitución, donde establece que un deber fundamental del Estado ecuatoriano es que todos tengan el mismo goce
gocen de los derechos estipulados en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero incluso existen ocasiones que el Estado puede omitir. Un caso de ello es el caso Chevron, donde esta petrolera principalmente excavó pozos, piscinas para conseguir petróleo, pero no usó las medidas de bioseguridad, por ende afectó mucho a las personas que incluso tuvieron cáncer, les provocó varias quemaciones de primero, segundo, incluso hasta tercer grado, donde las personas de esa petrolera les trataban de convencer a las comunidades indígenas que si toman esa agua contaminada, ellos iban a ser más fuertes, tenían más vitaminas. Ya, un caso. El segundo caso es en el caso de Paola Albarracín, una niña de 16 años que ella falleció en el 2002, específicamente el 12 de diciembre. Esta chica tuvo un embarazo no deseado porque fue abusada de su director. Incluso al momento de tener un embarazo no deseado, ella fue con el doctor de su escuela para que le practicara un aborto, que en ese caso era ilegal. Y él le dijo que él le practicaba ese aborto, pero tenía que tener relaciones sexuales con ella. Por ende, como ustedes pueden verificar, o usted puede verificar en estos casos, ¿existe o no existe la aplicación de los derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo consideraría que sí hay derechos en el Ecuador, pero que muchas veces porque está en la normativa no significa que realmente se van a ejercer o se van a aplicar. En estos casos, los que usted mencionó, sí hubo mucha falta de Tres. Sí, claramente, como usted dice, hay muchas falencias. Bueno, la cuarta pregunta y la última. ¿Qué cambiaría respecto a los derechos humanos, sabiendo que los derechos humanos como no son irrenunciables y siempre se aplica el mejor derecho para la persona? Es decir, que se tiene que haber progresividad en los derechos, porque nunca se tiene que estancar, siempre existe progresividad, incluso Bobbio así lo enfatiza. Se debe aplicar los derechos más favorables del reo. Y si en el caso de que existiera en un tratado internacional el derecho más favorable o más progresivo estipulado en los tratados internacionales, se puede hacer solo en esos casos la aplicación de ese derecho. ¿Qué cambiaría respecto a los derechos humanos? Yo considero que los derechos humanos lo que cambiaría un poco es que le den, digamos, más importancia a veces a los derechos de la ciudadanía y menos importancia, digamos, a otro tipo de derechos administrativos, sino que se vea siempre precautelando más el bienestar y de los ciudadanos, más que dotarle de poder y goce en el ejercicio de los derechos a administraciones, y también que se haga una gran diferenciación entre derechos de personas privadas de la libertad y personas que están ejerciendo tranquilamente esos derechos en un estado de libertad. Ya, muchas gracias, señor Montalvo.